saludo a todas las personas que hasta ahora nos ven por medio del canal comunitario Tonton TV. Les damos la bienvenida a Vida Sana, Hablemos de Salud, este programa que pretende educar a las personas sobre su salud mental y física. El día de hoy vamos a hablar sobre la salud mental, ya que octubre ha sido catalogado como el mes de la salud mental. Entonces el programa es para hacerle un llamado a las personas a que estén muy pendientes de esta y no la dejen de un lado, ya que es igual de importante a la salud física, ¿cierto? Para eso nos acompaña la psicóloga Cristina Londoño. Ella ya ha estado con nosotros acá en Vida Sana y le agradecemos por aceptar de nuevo la invitación. Hola Tatiana, y un saludo muy especial a los televidentes. Muchas gracias nuevamente por la invitación para hablar de temas tan importantes y que poca atención le hemos prestado los últimos años. Sí, así es. La salud mental pues no la vemos como tan importante como por ejemplo si nos da un dolor en los brazos, en los pies, no le damos la importancia a esto de las emociones, a lo que nos está Es pasando real. físicamente. Y el problema es que es igual de incapacitante o más que cualquier tipo de dolor. Listo, Cristina. Entonces, ¿qué tal si iniciamos contándole a los televidentes qué es la salud mental? Me parece genial. Bueno, cuando hablamos de salud mental hacemos referencia a un bienestar físico, psíquico, emocional, social y ambiental de los seres humanos en relación a sí mismo y a los otros. Entonces, hablamos de la parte interdisciplinaria de todos los seres humanos para llevar una buena relación consigo mismo, con los otros y con el entorno. Listo. ¿Qué puede desencadenar de pronto un problema de salud mental? Bueno, la salud mental es una cosa muy compleja porque cualquier cosa la puede desencadenar. Etiológicamente, o sea, desde la raíz hemos encontrado que la salud mental o que las afecciones de salud mental pueden ser hereditarias, venir de una parte genética, por accidentes, por crisis, por traumas o por eventos catastróficos en las personas, ¿cierto? E incluso también por estilos de personalidad o pautas de crianza, la forma como fuimos criados, el tipo de apego que desarrollamos durante nuestra infancia y la relación que tenemos con nosotros mismos y con el otro puede ser un desencadenante súper clarito para cualquier dolor o cualquier patología a nivel mental. Y se suele mucho escuchar que si por ejemplo tiene un problema mental es que pronto es discapacitado o tiene algún daño cerebral. ¿Qué tan cierto es eso? Bueno, hay daños cerebrales que desde su estructura sí generan cualquier tipo de enfermedad mental. Por ejemplo, un accidente cerebrovascular, un accidente de tránsito con un golpe en la cabeza que se afecte la parte frontal va a generar posiblemente esquizofrenia, psicosis, trastorno bipolar o trastorno explosivo intermitente, porque esta parte del cerebro, la parte frontal, es la que se encarga de toda la toma de decisiones y del control de impulsos. También hay discapacidades intelectuales, físicas o emocionales que generan trastornos mentales. Por ejemplo, lo que antes se conocía como retraso mental, que ahora se cataloga como déficit cognitivo, en muchos pacientes generan síntomas depresivos o de ansiedad asociados a su incapacidad de concentrarse o de aprender de la misma forma en como muchas personas lo hacemos. Entonces, no es que el trastorno mental sea como tal una discapacidad, pero cualquier tipo de discapacidad, sea por accidente o sea genético, puede generar cualquier tipo de enfermedad mental. Puede ser una comorbilidad, es decir, pueden coexistir las dos, la discapacidad o el accidente y el trastorno mental. Listo. Entonces, si sufro de un trastorno mental, ¿va a durar toda la vida o esto tiene cura? Bueno, eso depende. Hay trastornos mentales que son para toda la vida, es decir, que inmediatamente se desencadene, ese paciente o esa persona va a tener tratamiento para toda la vida. Pero hay trastornos o sintomatología que es momentánea y con el tratamiento y la orientación adecuada
pueden ser como por periodos de tiempo cortos o quizás un poco más largos, pero que no va a ser para toda la vida. Sin embargo, si en algún momento tuve alguna sintomatología a nivel mental, es probable que más adelante vuelva y la repita. O sea que hay que seguir ya un tratamiento de por vida o tener que estar visitando al profesional seguidamente. Más que tener, es un deber, ¿cierto? Nosotros vamos al médico general a que nos manden exámenes para ver cómo estoy, que de la tiroides, que del azúcar, que de los triglicéridos, y eso lo hacemos rutinariamente cada 6 meses, ¿cierto? Yo sé que la sociedad en la que hemos estado, la cultura en la que hemos sido criados, ha estigmatizado la salud mental y el profesional de la salud como, no, es que allá solo van los locos, es que el que va al psicólogo es loco o tiene problemas muy grandes. En realidad, ir al psicólogo o ir al psiquiatra es algo tan natural como ir a hacer sus exámenes de rutina. Entonces, no es que tenga que ir constantemente al psicólogo o al psiquiatra, sino que por salud, por bienestar y por prevención debería hacerlo constantemente para llevar un proceso adecuado y evitar que incluso esas patologías se vuelvan mucho más grandes. O no esperar de pronto sentir depresión o sentir alguna cosa para poder asistir donde el profesional. Exacto, entonces ahí es donde hacemos el llamado y la invitación, y sé que todos los profesionales de la salud procuran hacer esto, la invitación a visitar constantemente profesionales de salud mental para hacer prevención, así como en las EPS e IPS se hacen prevención de cáncer, prevención de tiroides, de diabetes, lo mismo sucede con la salud mental, se puede hacer prevención en patologías mentales, como asistiendo constantemente al psicólogo, y si se necesita pues como una intervención más profunda o más biológica y farmacológica, al psiquiatra. Sí, en muchas ocasiones he escuchado que si uno no sana la mente, muchas cosas físicas tampoco sanan, porque de la mente muchas veces vienen algunas patologías físicas. De hecho, muchos estudios nos han, digamos, evidenciado que muchas patologías a nivel fisiológico vienen de trastornos mentales. Por ejemplo, el cáncer es uno, la gastritis, el colon irritable, las alergias, están muy relacionadas con dificultades de la infancia o que vivimos cotidianamente que nunca resolvemos. Entonces, cuando decimos como no, es que solo lo físico es importante, claro, pero es que lo físico puede depender de algo mental, de algo emocional que no se ha resuelto y que puede generar una somatización, es decir, el malestar psicológico y emocional es tan fuerte que fisiológicamente el cuerpo lo va a sacar por algún lado, por dolores de cabeza, porque se me va la voz, porque me dan náuseas y vómito más seguido, porque mantengo con gastritis, dolores musculares, dolor en los huesos, y pues, y pueden estar relacionadas porque lo emocional no se ha resuelto y lo psicológico está ahí dando vueltas, por algún lado tiene que explotar. Claro, y tomamos medicamentos, buscándole de pronto la cura, cuando la cura de pronto es ir, desahogarse, buscar la forma de solucionar esos problemas que tenemos, ya sea de estrés, de depresión. O quizás empezar un tratamiento farmacológico, pero a nivel de salud mental, que indirectamente va a empezar a mejorar también la salud física. Listo. Bueno, Cris, entonces depende de lo que hemos venido hablando mientras escucho esta parte del programa. ¿Se podría una persona que sufre de pronto un trastorno mental seguir su vida normal, en lo normal que se ha catalogado pues en la sociedad, o de pronto presenta algunas dificultades? Un trastorno mental no es criterio para que nos salga un tercer ojo, nos salgan 3 narices, 5 bocas, 4 manos, como para que no podamos seguir una vida normal. Para continuar una vida normal o en la cotidianidad y en la rutina que generalmente la hemos venido teniendo, lo más adecuado es hacer un tratamiento, sea psicológico o sea psiquiátrico, para que eso se dé. Te explico un poquito. Eh, la depresión es una enfermedad mental que afecta
muchísimo la forma en cómo me percibo y cómo logro socializar, porque entonces no tengo esfuerzos o ánimos para levantarme de la cama, para arreglarme, para socializar, pero llevado a un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico adecuado, una persona con depresión, con una distimia, que es una enfermedad, pues una depresión de más larga data, que es recurrente, que es constante, puede tener una vida completamente normal. La Y pregunta lo es, mismo, y lo mismo sucede con los otros tipos de enfermedades, con quizás las que son un poco más complicadas, como la psicosis, la esquizofrenia, el trastorno bipolar. Estas personas con un tratamiento psicofarmacológico y con asesoría psicoterapéutica pueden tener una vida completamente normal. ¿Por qué? Porque sus niveles neuronales van a tener la medicación adecuada para que las neuronas puedan hacer la sinapsis correcta y digamos no haya una detonación enorme de sus síntomas de agresividad, de irritabilidad, de explosividad. Entonces, con el tratamiento adecuado, una persona con enfermedad mental puede tener una vida completamente normal. la pregunta es porque la misma sociedad los aísla, los va pues dejando a un lado de pronto por eso, porque muchos trastornos mentales se pueden representar con agresión o muchas personas se vuelven introvertidas, o sea, ya no se relacionan como antes. Entonces la misma Es, sociedad los va alejando. es más, no es la sociedad, somos nosotros mismos los que nos vamos alejando. Y ahí tiene que ver mucho el tema del estigma. Como la salud mental ha estado tan estigmatizada durante toda la vida, durante muchísimos años, no se habla de salud mental, no se habla del suicidio, no se habla de prevención. Entonces decir, uy, no, ve, es que tengo una enfermedad mental, es como si literal nos saliera un tercer ojo. Ya nosotros mismos empezamos a aislarnos, nos da pena, nos da miedo, es que me van a señalar, me van a juzgar, van a decir que soy raro y van a empezar los señalamientos de es que usted no le echa ganas, es que eso depende de usted, es que todo es su culpa. O sea, nadie en sano juicio se va a levantar un día hermoso diciendo, qué día tan bonito, qué rico que me dé depresión. Nadie, absolutamente nadie. Eso no depende de mí. Ninguna enfermedad mental depende de mí, de que yo me levante un día y diga, qué rico que me dé tal cosa. No, son un montón de cositas que hace que de manera neurológica nuestras neuronas no funcionen bien, nuestros receptores presinápticos no funcionen bien y, digamos, no alcanza los niveles óptimos de neurotransmisores para tener pues como esa estabilidad, esa normalidad. Entonces cuando hablamos de depresión, cuando hablamos de ansiedad, cuando hablamos de fobias, cuando hablamos de obsesiones, cuando hablamos de cualquier tipo de enfermedad mental, estamos hablando de alteraciones que son psicofisiológicas, pero que afectan la forma en cómo yo me percibo y percibo también la relación con los demás. Entonces, no es que los demás me aíslen, es que por el mismo miedo y por el mismo estigma, yo decido aislarme para no tener que estar en relación o en vínculo con esas personas que me van a estar señalando y que me van a estar juzgando. Listo, Cristina, le invito a usted, a los televidentes, a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya continuamos hablando sobre la salud mental, que es el tema del día de hoy.
usas bien el tapabocas. Tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad. En Sonsón llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes. Si no lo haces por ti, hazlo por tu familia. Cuídalos. Una campaña de Sonsón TV. Amigo usuario del supermercado Servicafé, recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones, sus paquetes y bolsas les serán sellados. Esto para evitar cualquier tipo de inconveniente. Supermercado Servicafé, cada vez mejor. Instinto natural, el hombre y la tierra. Véalo todos los domingos a las 5 de la tarde por Sonsón TV. Continuamos en Vida Sana, hablemos de salud, hablando sobre la salud mental, aprovechando pues que en el mes de octubre se tiene catalogado como la celebración del Día de la Salud Mental, y creo que este mes busca más que todo como que las personas reconozcan que la salud mental es importante también, como lo decíamos en el inicio, igual que la parte física, que las otras patologías que se nos presentan pues en la vida. Listo, Cristina, entonces, teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando, ¿las personas nacen con los trastornos mentales o se vienen desencadenando en el transcurso de la vida? A ver, aunque la genética es importante en la enfermedad mental, no se nace con el trastorno mental. Uh-huh. Hay enfermedades que sí son genéticas o que son de nacimiento, ¿cierto? Como el trastorno de atención y hiperactividad, como el déficit cognitivo, como de dificultades en el lenguaje, en el aprendizaje, en la socialización, pero no implica que se haya nacido con. Uh-huh. La mayoría de las enfermedades mentales o de las patologías a nivel mental se van desarrollando a lo largo de la vida. Por ejemplo, los trastornos de personalidad, que son otro tipo de patologías mental, empiezan a consolidarse desde la adolescencia o la adultez temprana, y desde ahí es que se empieza a afectar el resto de la vida, ¿cierto? Por ejemplo, la depresión es muy común en adolescentes, jóvenes y adultos, pero los niños no se salvan de este tema. Hay niños que tienen depresión, hay niños que ya sufren fobias o que desde muy pequeñitos se catalogan o empezamos a diagnosticar con trastornos de ansiedad, pero no nacieron con esos, sino que se fueron desarrollando a lo largo de su vida por un montón de factores, por factores ambientales, por factores económicos, por factores sociales, por factores familiares o de pautas de crianza. Entonces no se nace con una enfermedad mental, pero sí se va desarrollando de acuerdo a todos estos factores que ya hemos mencionado. Entonces, según esto que usted nos acaba de decir, todas las personas estamos en riesgo de sufrir un trastorno mental. Más que de sufrir un trastorno mental, de sufrir sintomatología, porque no es lo mismo tener el síntoma o tener ciertos síntomas leves a tener la enfermedad como tal.
Todos los seres humanos somos propensos a tener sintomatología de cualquier tipo, ¿cierto? Sin embargo, diríamos, y de hecho el último estudio de la OMS dice que un 94% de la población mundial tiene enfermedad mental o tiene riesgo de padecerla, pero solo un 47% acude a los procesos psicofarmacológicos o psicoterapéuticos. Entonces, claro, todos podemos tener una enfermedad mental o sintomatología mental. Sin embargo, no todos van a tener acceso o no van a tener, digamos, la voluntad o la disposición de hacer su proceso médico y psicológico para evitar que se vuelva algo más grave, ¿cierto? Si nosotros desde que empezamos con sintomatología leve, empezamos a consultar o acudimos al especialista, esa sintomatología no se va a, digamos, evolucionar en un trastorno. Si por el contrario tenemos la sintomatología y la invalidamos y la dejamos y la dejamos y la dejamos, lo más probable es que el trastorno se detone tan fuerte que o haya que hospitalizar o haya que medicar. Listo. Todas las personas que sufren de un trastorno mental pueden presentarse violentas o solo es un mito. Más que un mito, es como solo una parte de esa población que tiene enfermedad mental. Pueden presentarse agresivas, violentas, irritables o explosivas, que son personas con esquizofrenia, psicosis, manía o trastorno explosivo intermitente. Sin embargo, todos los seres humanos, dada cualquier situación, podemos ser un poquito más irritables de lo común. Por ejemplo, la ansiedad y la depresión son también síntomas de interés o de importancia clínica, porque la irritabilidad a nivel de depresión o de ansiedad puede ser un síntoma, ¿cierto? Por ejemplo, niños que desde muy pequeñitos empiezan a ser violentos, explosivos, desobedientes, que empiezan a confrontar los adultos, son niños, ya podemos empezar a, digamos, a vislumbrar que ese niño puede tener patologías como trastorno de atención y hiperactividad, trastorno posicionista desafiante o negativista desafiante. Son, digamos, este tipo de trastornos que se dan en la infancia, pero que mediante su proceso vital, que van evolucionando o que van creciendo, empiezan a convertirse también en trastornos de la personalidad, que pueden tener como su componente irritable o violento, o también en trastornos más fuertes como esquizofrenia, psicosis o manía. Listo. ¿En qué momento deben de ser internadas las personas en centros psiquiátricos o todas las personas que sufren de pronto algún problema de salud mental deben de ser internadas? Bueno, lo primero frente a esa pregunta es quitar la reclusión en centros psiquiátricos, porque primero es una hospitalización. De la misma forma como nos hospitalizan porque nos quebramos un pie, porque se nos descompensó la diabetes, porque tenemos un tumor, por cualquier cosa. Entonces, uno es una hospitalización y no es un centro psiquiátrico, sino un hospital mental, ¿cierto? Porque todo esto implica el tema de salud. Cuando hablamos de reclusión, hablamos de privadas de la libertad. Centros psiquiátricos son personas privadas de la libertad por alguna condición mental. Entonces, primero, dejar eso claro. Son hospitalizaciones en hospitales mentales. No todas las personas con alguna patología mental deben ser hospitalizadas. Sin embargo, un factor de riesgo es cuando empiezan a ser autoagresivos o heteroagresivos. Entonces empiezan a agredirse ellos mismos o agredir también a las personas que están a su alrededor. Entonces, digamos que los criterios más grandes, así pues como a grosso modo, son que hay auto o heteroagresión, que hay un compromiso serio de la salud física o mental, ¿cierto? Personas, por ejemplo, a nivel de depresión, que ya llevan más de 2 semanas con cambios significativos en los hábitos de sueño, de alimentación, irritabilidad, lo que nosotros llamamos anedonia, que es que perdieron el placer por todas las cosas que le gustaban. Son personas que si ya tienen su tratamiento,
digamos, de larga data no mejora, son personas que lo ideal sería hospitalizarlas, ¿cierto? O personas que ya tienen, digamos, un compromiso mucho más serio para su estabilidad o la de su familia. Cuando hablamos de que estas personas deben ser hospitalizadas, hay un tema que es muy complicado porque ninguna persona va a decir, ay, sí, venga, yo me voy a ir a hospitalizar, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una enfermedad mental que está alterada o que está detonada o que está en crisis, perdemos básicamente como total control de nosotros mismos. Entonces actuamos algunas personas de manera violenta, de manera agresiva y no son conscientes de. Entonces la hospitalización tampoco depende de nosotros, sino de la familia o de los cuidadores que están a su alrededor. Es muy común, por ejemplo, que con los intentos suicidas, sea intento, sea gesto o sea cualquier tipo de conducta suicida, la gente dice, no, pero es que Salvin él no hizo nada. Sí, pero es que tiene la firme intención de atentar contra su vida. Criterio para hospitalizar. Ah, pero es que él no quiere ir. A ver, tiene la seria intención de atentar contra su vida, no quiere ir a recibir atención, lo que aumenta el riesgo para que eso se dé. ¿Quién debe tomar la decisión? Los cuidadores. No, pero es que él se pone agresivo. Entonces ahí es donde debe intervenir, digamos, los entes correspondientes, sea policía, sea cuerpo de bomberos, para poder llevarlo a un centro hospitalario cercano. No tiene que ser mental, puede ser cualquier tipo de institución de salud, y de ahí se hace la remisión ya al centro mental. Yo creo que en el transcurso del programa nos hemos dado cuenta que el estigma, y en el caso de la pregunta anterior, de pronto las palabras mal dichas, son uno de los problemas más grandes que se tienen frente a la salud mental. Yo creo que en todo el mundo, no lo diríamos que en el país, sino en todo el mundo. En realidad el estigma es el principal factor para que la atención en salud mental se dé. Por lo que coloquialmente escuchamos, no, es que al psicólogo y al psiquiatra solo van los locos, los débiles, para que si eso no sirve para nada, es que eso depende de mí, es que usted no le echa ganas. Entonces esos son estigmas que evitan que las personas empiecen a hacer sus procesos correspondientes. De hecho, el 10 de octubre se celebró o se conmemoró el Día Internacional de la Salud Mental, con la intención de visibilizar que la salud mental es de vital importancia. Por eso es que todo octubre se ha hablado de salud mental, de lo que implica la salud mental, y más ahora, posterior a una pandemia, donde absolutamente todos nos dimos cuenta lo vulnerables que somos, de cómo el encierro, de cómo estar con las mismas personas, de cómo habitar siempre un mismo espacio, empieza a generarnos síntomas de ansiedad. Entonces ahora la siguiente pandemia es de salud mental. Así como se vivió el COVID, así mismo se puede vivir la pandemia de salud mental, con un agravante, y es el estigma que hay, no solo con las personas que tienen patologías mentales, sino con nosotros los profesionales de la salud. Yo no sé si por allá también es muy común que las personas dicen, no, es que yo no creo en los psicólogos, nosotros no somos dioses, no tienen que creer en nosotros. Lo que hacemos nosotros es acompañar su proceso, guiarlo, orientarlo, acompañarlo y hacerlo más fácil, pero quien hace el proceso es cada quien, ¿cierto? No, es que los psiquiatras están más locos que nosotros mismos. Pues claro, son personas, es probable que sí tengan cualquier tipo de patología mental, pero como saben de la importancia, hacen su tratamiento de manera adecuada y pueden tener una vida completamente normal. O sea, es como decir que un internista entonces no le puede dar diabetes. Es algo completamente normal porque somos humanos, solo que el estigma hace que las personas eviten consultar o eviten hacer pues como esos procesos de manera adecuada y correcta. Listo. Entonces, en caso de que la persona se rehúse a asistir donde el psicólogo, y de pronto tiene alguna persona que la rodee, esta persona, ¿cómo puede llegar a intervenir o ayudarle a esta persona de pronto a llevar este proceso? Bueno, Tati, ahí hay como varios niveles de intervención. Primero es los primeros auxilios psicológicos o la intervención en crisis, que sea
posterior a un evento estresante, ¿cierto? Ahí lo más importante es acompañar y escuchar. Ahí nadie debería hablar, es que usted debería, es que usted no. Lo importante es que escuchemos a la persona, el cómo se está sintiendo y el qué situaciones o qué circunstancias hacen que él se sienta así. Lo segundo es personas que aunque tienen sintomatología no es tan fuerte como para decir, ves que tenemos que ir ya por urgencia, ¿cierto? Personas que empezaron a notar que están más aisladitas, que ya le perdieron pues como el interés o el control a las cosas que antes le gustaban, que les está costando un poquito más el tema de socializar, de arreglarse. Entonces esas personas lo más sensato sería persuadir para hacer atención psicológica y atención por medicina general de manera ambulatoria, ¿cierto? Ahora, el tercer nivel, que creo que es el más delicado y la razón por la que muchas personas ni opción tienen cuando tienen alguna patología mental, y es cuando ya hay una detonación enorme de su trastorno, ¿cierto? Entonces, personas que están o teniendo conducta de autoagresión o heteroagresión, cualquier tipo de conducta suicida, algún tipo de manías o depresiones, pues como ya llevo 5 semanas en mi habitación, no me he bañado, no me he cepillado los dientes, cambios significativos en el estado de ánimo, en la alimentación y en el sueño, son personas que lo ideal es como hacer la orientación por el servicio de urgencias. Aquí hay 3 cositas, bueno, más que todo 2 cositas que son muy, 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 muy importantes a la hora de hablar de cualquier patología mental. Cuando hablamos de salud mental, pues hablamos de un equilibrio en todo, ¿cierto? Pero el no dormir o el dormir mucho o el no comer o el comer mucho son como los factores más fáciles para las personas observar, como ves que pues llevas 3 días sin dormir y te estoy notando como más ansioso, como que comiendo más, nunca te llenas, aparte de eso te irritas con cualquier cosa, yo no puedo decir nada porque entonces te enojas, lloras por todo, es muy difícil para ti concentrarte, mantener la atención, memorizar cosas. Son signos que empiezan a ser alarmantes y que lo ideal es eso por urgencias, ¿cierto? Ahí se hace la canalización, se hace la evaluación del riesgo, si es riesgo inminente, alto, medio o bajo, y de acuerdo a eso ya se hace la canalización a los servicios, si es hospitalización en hospital mental, si es atención por psiquiatría y psicología, porque van juntos, no es uno o lo otro, son juntos, o si ese tipo de sintomatología solo requiere atención por psicología. Ahora, no solo los síntomas o digamos estos trastornos son de especial interés de los psicólogos, ¿cierto? Que es como alimentar un poquito el estigma. Entonces el psicólogo es solo para personas que tienen enfermedades mentales. No, los psicólogos también es para otro tipo de personas, precisamente para evitar esas enfermedades mentales. Las personas que tienen dificultades para tomar decisiones, dificultades en el control de impulsos, proyecto de vida, asesoría en planificación familiar, capacitación a padres, docentes, asesorías en pautas de crianza, precisamente para evitar, es decir, la parte preventiva del trastorno mental. Listo, Cris. Pues ya el tiempo se nos está acabando, pero yo sí quisiera que antes de que finalizáramos el programa, usted le dé a los televidentes como algunas recomendaciones frente al cuidado de la salud mental. Muy bien, Tati. Las recomendaciones son muy sencillitas porque la salud mental también se puede proteger como protegemos la salud física, haciendo deporte, teniendo relaciones sociales sanas, alimentándonos bien, durmiendo bien y digamos teniendo esa valoración constante por profesionales de salud mental. A esto le aumentamos actividades que nos generen bienestar, como, no sé, escuchar música, ir al cine, disfrutar, cosas que nos hagan disfrutar y emociones positivas. Positivas no es todo es bonito, todo es bello, sino que lo que esté recibiendo sea agradable para lo que yo estoy necesitando como en este momento de mi vida. No implica que yo no pueda decir o que yo no me pueda dar la oportunidad de sentir tristeza, de sentir angustia,
de sentir miedo o de sentir rabia, no, ningún sentimiento o ninguna emoción se puede invalidar. Lo que es necesario es reconocer como la duración de cada emoción y de acuerdo a eso, cómo, digamos, hace que me socialice conmigo misma o con el resto para decir, como ve, necesito una atención, digamos, un poco más enfocada o solo una asesoría. Entonces, ¿cómo cuidar la salud mental? Aliméntese bien, duerma bien, haga deporte, tenga relaciones sociales sanas y emociones sanas. Listo, Cris, muchísimas gracias por estar acá en Vida Sana y hablarnos de este tema tan importante, más en esta fecha donde los ojos están puestos, yo creo que en esto, aunque no debería ser así, debería ser todo el año ponerle mucho cuidado a la salud mental, ya que usted nos dio unas cifras que de verdad son alarmantes. Sí, Tati, la verdad son bastante alarmantes y eso que solo hablando de salud mental, si habláramos de suicidio, si habláramos de sintomatología depresiva, y por periodos de edad, las cifras serían mucho más alarmantes. Lo ideal es que la salud mental se tenga presente siempre, pero también hay que aprovechar como esos días o esos mesecitos en los que se conmemora como para recordarle a las personas la importancia de, y más aún saliendo de una pandemia y entrando a otra de salud mental. Claro que sí. Muchísimas gracias por estar en Vida Sana. A usted muchas gracias por la invitación y bueno, espero que el tema les haya servido, les guste y cualquier duda que tengan, con todo el amor se las respondo. Así es, y muchísimas gracias a los televidentes por estar conectados del canal comunitario Sonsón TV. Nos vemos en un próximo capítulo de Vida Sana, Hablemos de Salud.